interpretación de las normas. Primero, tenemos la doctrina de normas jurídicas. Para entender qué es la doctrina jurídica, primero debemos saber qué significa la palabra doctrina. Es un término que proviene del latín doctrina, que significa conjunto de enseñanzas que se basa en un sistema de creencias. Ya sabiendo esto, ¿qué es la doctrina jurídica? Es el conjunto de opiniones emitidas por los expertos en las ciencias jurídicas. Y en el siglo XIX fue Sabin el que recalcó la importancia del trabajo y de la doctrina de los juristas. ¿Cómo se origina la doctrina jurídica? Esta surge en las universidades que estudian el derecho vigente y lo interpretan dentro de la ciencia del derecho. Esta no tiene fuerza obligatoria y no es utilizada como principal fuente del derecho en la mayoría de los sistemas jurídicos. ¿Qué estudia la doctrina jurídica? Esta estudia los manantiales de donde brota el derecho, investiga el papel histórico y las relaciones existentes sobre las diversas fuentes del derecho, esclarece el significado de las normas y elabora para entender aún así su extensión, el significado de los modelos jurídicos. También tenemos la doctrina como disciplina. Empezando tenemos la hermenéutica, que es la que se encarga de interpretar los textos según métodos estandarizados. Luego tenemos la empírica, que según Alf Ross, esta se lleva a cabo a través de la comprobación de proposiciones de la doctrina jurídica, confrontando a los principios judiciales. Luego tenemos la explicativa, que esta nos explica por qué una regla puede ser una norma jurídica válida en una sociedad determinada, ya sea sociológica, histórica, psicológica, etc. Luego tenemos la lógica, que según Julio Moore nos dice que la doctrina jurídica debe ser exclusivamente lógica para la sistematización del derecho. Tenemos la axiomática, que fue una ciencia cierta hasta finales del siglo XVII. Y por último tenemos la normativa, que esta no solo describe ni sistematiza, también adopta una posición normativa que hace valores entre valores e intereses. Luego tenemos la estructura lógica de la norma jurídica. Esta es un mandato dirigido a una pluralidad de personas y susceptible de ser impuesto de forma forzosa y coactiva. Esta está caracterizada por imperatividad, generalidad y coactividad. Para algunos autores esto consta de 2 partes, como para otros de 3. Para los que consta de 2, solo está el supuesto de hecho que con negligencia o por imprudencia hace daño a alguien, y la consecuencia jurídica, que es el que dice que éste debe reparar ese daño. Y para los que creen que tiene 3 partes, entra el nexo que entrelaza a cada una de las partes. Luego tenemos las normas jurídicas incompletas, que como su nombre lo dice, son incompletas porque contienen o el supuesto de hecho o la consecuencia jurídica. Tenemos la aplicación de la ley en Venezuela. En el Código Civil podemos encontrar muchos artículos importantes, pero 2 de los más importantes son el artículo 1 y el artículo 2. El artículo 1 dice, la ley es obligatoria una vez que se encuentra en la Gaceta. Y el artículo 2 dice que la ignorancia de la ley no es excusa de su cumplimiento. Y así muchos otros artículos que son importantes para la ley. Luego tenemos el enjuiciamiento jurídico del hecho, que según esto, el hecho deriva del latín factum factus, que emana facere, sinónimo de hacer. También tenemos el jurídico, que deriva del latín juridicus, que es sinónimo de derecho. Ya sabiendo esto, ¿qué es un hecho? Es un acontecimiento, suceso, obra o algo que se concreta según el comportamiento de una persona. Así tenemos hechos voluntarios, que es cuando una persona está consciente de que quiere hacer algo y lo hace. Involuntarios, como
fallecimiento, nacimiento, ya que estos también contienen consecuencias jurídicas. Y hechos naturales, que serían como desastres naturales, terremotos o algo que se escapa de las manos. Luego tenemos, en cuanto a la interpretación de las leyes en Venezuela, tenemos la actividad tendiente a indagar, esclarecer la norma jurídica y establecer el sentido y el alcance de la ley. Tenemos que existen sistemas de interpretación, el gramatical, el lógico, el sistemático y el histórico. También están los criterios de interpretación. Tenemos el lenguaje empleado, el contexto normativo y la voluntad del legislador. Y por último tenemos la clase de interpretación, que según el sujeto doctrinal son lo que lo hacen los especialistas del derecho, el judicial, los órganos especializados, y la auténtica es la ley que da el legislador, que tiene uso o fuerza obligatoria. Según los medios, la gramatical atiende la literalidad, mientras que la lógica o teleológica busca la voluntad de la misma. Para finalizar, según los resultados que tenemos, declarativa, extensiva y restrictiva progresiva. Muchas gracias por su atención.